Alters von 82 Jahren. Tal cual les dije en el avance, hoy vamos a hablar de un tema de gran actualidad, como es la justicia. La gente habla todo el tiempo de la justicia, de la injusticia. Yo hablaba en los primeros programas de la injusticia de la justicia, haciendo un juego de palabras, pero realmente hoy que estamos cumpliendo 15 años en el aire, realmente un cumpleaños divino, creo que es hora de hablar de la justicia. El tema lo trajo mi invitado de hoy, que es el señor Guillermo Yanco, señor de gran inteligencia, trayectoria, profundidad, actividad, es abogado, es mediador, es periodista y ahora me entero que también actor y director de teatro, ¿no? Es decir, polifacético. Cómo uno puede ir creciendo con la edad, madurando, siendo más creativo. Realmente, y la justicia, la ley, es fundamental. Muchas gracias por los llamados, muchos llamados. Muchas gracias por los mensajes, muy inteligentes, muy lindos. Realmente, cómo acompañan al programa, cómo lo construyen al programa, ¿no? Todos los televidentes, junto con todo el equipo, conmigo, los invitados, realmente es una construcción el programa Actualidad y Psicoanálisis, donde participamos todos. Luego de la pausa vamos al encuentro con el señor Guillermo Yanco. Rivendicarti ancora in un'ora, mare, 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 qualcuno da lassù saprà ascoltare. En el centro del país, el centro de las tendencias. Todas las tendencias, toda la diversión. Patio Olmos Shopping. Prepárate para disfrutar una experiencia única. Patio Olmos Shopping. Córdoba, Argentina. Nuestro entretenimiento tiene mucho encanto. Nuestros sabores tienen mucho encanto. Nuestra moda tiene mucho encanto. Boulevard Shopping. El sur tiene mucho encanto. Mare, 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 qualcuno da lassù saprà ascoltare. Acá estamos chusmeando. ¿Cómo estás, Guillermo? Bien, bien, Luisa, gracias por la invitación. Y debo decirte que después de hacer la presentación, donde has hecho la presentación en relación a mí, vos sabés mucho mejor que nadie que eso implica una gran exigencia hacia mí. Porque al presentarme de la manera que lo has hecho, sí, tengo que demostrarlo ahora. ¿Pero dije alguna mentira? No. No. De ninguna manera, pero Todo ahora tengo que demostrarlo. Todo es verdad. La tantísima gente que te sigue dirá, che, ¿y este tipo ahora a ver cómo se mueve y qué dice en relación a lo que plantea la conductora del programa? No te achiqué, Guillermo, que sos brillante y lo sabés. Y es un tipo que yo conozco hace muchos años y realmente siempre hay al toque en la actividad, en la actualidad, sin ser maníaco, que no es lo mismo. Ser maníaco es otra cosa. Es un tipo que niega la realidad y le infunde una euforia que no existe. Exactamente. Es una enfermedad. Él es activo, hay que hacer bien la diferenciación entre una persona activa, inteligente,
y una persona maníaca. Son cosas totalmente diferentes. Bueno, ¿puedo acompañar tu pensamiento con una Sí. idea? Yo me recibí de abogado. Y la abogacía, el estudio de abogacía tiene toda una estructura de pensamiento muy importante, muy fuerte y yo diría hasta muy necesaria. Pero he decidido en mi vida que eso tenía que ser acompañado por otro tipo de situaciones que le dieran matices y que le dieran sensibilidad. Entonces, ir a ver un concierto, escuchar un concierto, ir a ver un museo, hacer psicoanálisis, hacer una profunda introspección sobre uno, con todos los matices que tiene uno y sus conflictos, poder percibir sensiblemente, a percibirse uno y percibir al otro, ayuda mucho a poder establecer un lindo lazo vincular, Pero un buen qué lazo vincular, difícil que es, respetando las diferencias, las diversidades y demás. Cuestión que hoy está en el tapete. Pero qué difícil que es saber cómo es uno, Sí. saber cuáles son sus deseos Sí. más inconscientes. Sí, y además saber que hay deseos que son factibles de cumplir y otros que no son Y factibles otros de que no. cumplir. Tal cual. Lo cual implica aceptarse la propia frustración de los propios deseos. Bueno, por eso Freud habló del malestar en la cultura. Claro. Entonces, hay deseos que son casi instintos de violencia, criminales, de asesinato que tenemos todos, pero se van formateando, negociando con la conciencia y con la sociedad, que hacen que uno pueda hacer una transacción productiva. Y podemos vivir en sociedad, Claro. algunos más que otros. Claro, que uno pueda negociarse. Uno necesita negociarse con uno en relación al propio deseo, a la propia actitud y decisión de vida, para luego decir esto sí, esto no, de acuerdo a algunos parámetros que tienen que ver con la Claro. convivencia, y de ahí poder también comprender al otro y negociar con el otro esto sí y esto no. El asunto es no caer en un racionalismo total donde uno obtura el deseo, Claro. obtura las ganas, digamos, para no decirle deseo, las ganas de vivir, de disfrutar, de ser feliz en algún momento, Sí, señora. ¿no? Y a mí me hace ruido, como dice la gente joven de ahora, el tema. El señor es director del Museo del Holocausto. Vicepresidente del museo. Vicepresidente. ¿Y en algún momento fuiste presidente? ¿O No, siempre no, fuiste siempre fui vicepresidente. ¿Quién es el presidente? En este momento, Marcelo Mendlin. Ah. ¿Y se mueven? Sí, estamos en un trabajo muy fuerte de refacción del edificio, que es un edificio antiguo, tiene 100 años. Es acá nomás. La calle Montevideo y Claro. Paraguay. Acá a la vuelta. 3 o 4 cuadras de aquí, Sí. de este estudio. Tenemos obras importantes. Pero difunden, ¿sabe la gente de la existencia del Museo del Holocausto acá en la Argentina? Sí. Pero hay difusión. Nosotros hacemos una... Porque las cosas buenas en general se difunden poco. Sí, pero Se hacemos difunden una... malas. Sí, es cierto. Y no solamente se difunden malas, sino que además se hace reiteración de aquellas cosas que son demostración de cuasi sangre o de sangre, aquellas que implican violencia, porque bueno, evidentemente debemos tener, en general el humano debe tener esas circunstancias por las cuales se nutre de aquello que le resulta más perverso. Pero bueno, no es un tema que me corresponda. Pero el tema del museo, pues es que entre los documentos que tenemos, una de las obras más importantes, es la visa por la cual Eichmann entró a la Argentina, bajo el nombre de Clement, de Ricardo Clement. Una visa otorgada por la Cruz Roja Internacional, por la cual él entra a la Argentina, que afortunadamente fue encontrada, fue rescatada por la jueza Servini de Cubría y entregada en custodia al museo, que la tenemos en exhibición. Y ahora estamos viendo la incorporación de otros elementos propios del nazismo
y estamos conversando también con embajadas. Pero viste ese tipo que encontraron lleno de... 75 piezas en Bécar. Sí. La en tenía Bécar. detrás de una puerta. Cómo hay núcleos nazis todavía, no solo en la Argentina, sino en el mundo, cómo están enquistados en ese resentimiento, en ese rencor, en esa violencia. Exactamente. Esos son los rincones que hay que investigar. Porque esa gente, a mí me amenazaron 2 veces por el programa, porque soy judía, y realmente yo no soy una judía practicante, estoy bastante mezclada, como dice, mixturada con el país, pero realmente me daña que no se investigue o que se acepten como partidos políticos grupos nazis. Esas cosas me hacen ver o que no son muy inteligentes o que inconscientemente son nazis. Son Bueno, cómplices. ahí es donde debe intervenir fuertemente la llamada justicia y el Poder Judicial. Bueno, Es uno de los temas que propusiste muy propusimos para interesante. la charla. Porque ahí es donde se debe mostrar cuando hay gente de buena fe y hay gente de mala fe, y hay gente de mala fe que lo que pretende es dañar, herir, no solo desde el punto de vista corporal, sino la sensibilidad, las creencias, las religiones de otros a los que no aceptan. Y allí el Poder Judicial tiene una función enorme, como la tiene en todo ordenamiento social, porque tiene que ser el cuidador, del vínculo. Es decir, si cometiste un delito, tenés que ser castigado. Si has hecho un comportamiento que afecta y daña a otro, debes ser castigado. Claro. No hay que tenerle miedo a esta enunciación del castigo, porque siempre se dice el castigo la gente tiene que saber que la sociedad merece sus mejores comportamientos de parte de cada uno de nosotros, y que si no es así, debe ser castigado, debe ser sancionado, si querés. Pero también evitar que el si tema se de castigo. comporta bien tiene que ser premiado. Sí. Que lo natural tendría que ser que uno se comporte bien, porque así como vos hablas de la justicia social, uno habla de la ley interna, los psicoanalistas hablamos de la ley interna. Todo el mundo tendría que tener una estructura psíquica con una ley organizadora. Exactamente. Vos fijate que si fuese cierto esto que yo digo y todos tuviésemos esto, no existiría el aparato judicial, ni la policía, ni la gendarmería, ni nada. Pero como no es así, tiene que emerger todas estas instituciones, pero tienen que hacer cumplir la ley, porque si no está al servicio de la complicidad consciente o inconsciente del delito. Sí, y es tan así como decís vos, Luisa, que vos fíjate que desde los orígenes de la humanidad se han construido normativas, las 12 tablas, hasta inclusive los principios religiosos que implican no matarás, no deshonrarás al otro. Los pecados capitales. Los pecados capitales, como una manera de dar cuenta que hay determinadas cuestiones que cada uno de nosotros no debe hacer. Hay cosas que uno no debe hacer. Ahora, más allá de eso, que uno puede creer en una religión o no, o más allá de las creencias sobre los tiempos históricos, vivimos en una sociedad que necesita estar organizada. Esa organización la da la fijación de la construcción de una ley y el cumplimiento de la ley. Argentina tiene un tema, un artículo de Luis Alberto Romero, uno de los grandes historiadores de Argentina, que publicó hace unos días, durante el mes de junio, dice que los argentinos no conocemos, yo tengo el artículo acá, el título dice, la mayoría de los argentinos no conoce la ley ni la respeta. ¿Y dice, cuál es el fundamento para que diga y eso? el fundamento está dado porque él observa que en general no se cumplen con las reglas mínimas de la convivencia de las leyes que hacen a nuestra convivencia. Y después lo pone en un caso que fue la ley del 2x1, el fallo de la Corte. Es decir,
cómo lo personal no excede a la misma norma que debemos cumplir. A la función. A la fu- claro, a la función. Claro que sí. Por eso todos tendrían que estar psicoanalizados y por analistas idóneos. Bueno, si me decís esto, yo te diría que a mí me encanta el psicoanálisis, he estado con psicoanalistas idóneos y creo que ha sido uno de mis más importantes logros saber elegir hacer psicoanálisis. Saber elegir un ámbito donde poder pensar, un ámbito donde poder exteriorizar mis cosas más, de esas más dolorosas, para ponerle un título, sobre las que uno cree que le duelen, y poder ver cómo... Reconocerse. Y reconocerse. Reconocer, tener un registro de uno mismo, tener más herramientas conscientes para la negociación, como decís vos, lo hago o no lo hago, no, esto no va. No. Porque puedo dañar a otro, no va. Entonces, tener esa conciencia. Pero si vos tenés un montón de gente en situación ínfima de pobreza, sí, claro, sin educación, sin salud y sin seguridad, esa gente es marginal no porque es pobre, es marginal porque no tiene una ley que se introduce para organizarte el aparato psíquico. Es así, pero además hay un factor que además coadyuva a que sea peor, que es ¿Cuál? Que esa gente que vos decís Sí. no tiene un registro de modelo que le implique decir, yo tengo que cumplir porque quien está haciendo modelo cumple con la ley. Si vos encontrás que quienes deben ejercer las funciones públicas, los cargos públicos, los lugares más importantes de una sociedad, transgreden permanentemente y no hay sanciones, o hay juicios que duran 12 a 14 años, y después no hay sanciones, y siempre hay un motivo de excepción, quien está en esa situación de pobreza puede pensar en su subjetividad y en su dificultad para poder plantearse pensar, porque necesita recurrir a las cosas más básicas. Tiene que tener ley para poder pensar. Claro, entonces dice, pero si a este lo deja libre, hace 12 años que cometió este delito, si el otro está probado con juicios de corrupción, si el otro está probado tal cosa, podrá pensar, no se lo justifico. ¿El modelo? ¿Por qué no lo voy a hacer yo? Claro que sí. Yo no lo justifico, de ninguna manera. Hay que crear educación, hay que crear salud, hay que crear vínculos de convivencia, pero... Eso es lo que da el gobierno, lo que debería dar un Lo que debería dar la política. La política. Ok, ahí se junta la política. Lo que debiera dar la con política. La justicia. Señores, señoras, somos los que estamos conduciendo un país. Debemos dar el ejemplo. Entonces, cuando damos el ejemplo, es como en la relación con nuestros hijos. Y yo siempre doy como ejemplo en los trabajos de capacitación. Yo estoy con mis 2 hijos chiquititos, los llevo así. Llego a la esquina, está el semáforo en rojo. Y yo les venía diciendo que no hay que cruzar con el semáforo en rojo. Y de pronto me inclino la cabeza y veo que no viene coche. Y les digo, corramos, corramos. Los agarro y voy corriendo. Mis chicos seguramente entrarán en una patología de la cual vos tenés mucho más conocimiento, sí, que me dirán, claro, papá, vos me decís una cosa y haces otra. Claro, claro. Entonces, esa se llama el doble mensaje esquizofrenizante, claro, que dieron algunos gobiernos. Claro. Doble mensaje esquizofrenizante. Claro. Eso es lo que lleva a la esquizofrenia. Exactamente. Y el pueblo está esquizofrénico. Claro. Entonces, eso no sabe, no cree, nada. Claro, eso da lugar a no creer, es decir, al descrédito, da lugar a sentirse mal, da lugar a la frustración que tiene que ver con que no se puede cumplir el deseo básico, no a la frustración de cualquier deseo, sí, y da lugar a la violencia. Y da lugar a la psicopatía, a la transgresión. Y da lugar a la transgresión. Los psicópatas están de moda, que son aquellos que no tienen espacio ni tiempo para pensar. Una idea actúan, tienen una gran percepción de lo que el otro necesita, se la actúan y después lo roban, lo estafan, lo joden, son efectistas en sus discursos, te hacen llorar, te conmueven. Hay un libro, yo creo que es del siglo XVI o XVII, que habla del poder de la servidumbre.
Y es esto, es decir, todo esto que yo hago me es útil para hacerte siervo mío, no para hacerte libre, para hacerte tu sentido de la libertad. Exactamente. Y donde con el sentido de la libertad vas a poder ejercer tu libertad y sabiendo que esto es posible, que esto no es posible. Te hago siervo, dependés de mí. Bueno, esto se ha visto en la esclavitud, en las épocas de la esclavitud. Los sujetos estaban hasta tan consustanciados con esto que preferían estar como esclavos para no poder pensar o no poder resolver sus propias cosas, que poder ser libres, que implica una gran responsabilidad. Claro que pensar. Sí. Pero hay algún Espartaco. Yo siempre digo que los pacientes somos, y me incluyo, son Espartacos, son esclavos en rebeldía. Pero la verdadera rebeldía, Claro. no esto que incendian coches y joden al mundo. No. La rebelión que es el progreso. Si no se necesitan las armas, se necesita la cabeza. Exactamente. Realmente. Y poder, lo que pasa que si la justicia no actúa, la gente no toda tiene un yo fuerte para seguir insistiendo. Cae los brazos y si total todo roban, todo matan, todo... Por eso es importante el ejemplo. ¿Por qué yo no? Claro. Yo soy la única que se queda esperando que el semáforo cambie de color. Claro. Por eso me dio gracia el ejemplo que trajiste, ¿no? Porque cruzan todos, no viene nadie, cruza. Esperá. Claro. Esperá, que es un detalle, sin embargo, que implica una gran cosa, que es tener la ley. Y la otra cosa que mucha gente, los televidentes sobre todo, dicen, es que la ley se implementa al comienzo en la casa, en la familia. Así es. Entonces, modelos, leyes contradictorias. No, lo que no entienden los políticos, que si la ley no se cumple, va a tener manifestaciones, piquete. Cuando la ley se cumpla, que no es autoritarismo porque enseguida viene la distorsión, este es facho, este es de ultraderecha. No, señores, así se organiza el aparato psíquico y así se organiza un país. Así es. ¿Entendés? Para lo cual también es necesario contar con buenos constructores de leyes. Porque también ocurre que hay muchas leyes que son esas realizadas en el momento como una sociedad, como una necesidad de momento, Ajá. que no terminan de satisfacer el tema vincular y el tema de convivencia social. Entonces, los legisladores requieren una enorme preparación, deben requerir una enorme preparación y sensibilidad para empezar a determinar qué es la construcción de la ley. Claro. Claro. La ley debe Claro. coadyuvar a la convivencia, Claro. debe facilitar esto, Sí. y que implique de parte nuestra de ciudadanos que yo debo respetarla, porque tengo personas Claro, pero aparte con ductilidad necesaria Sí. para construir una ley que yo debo entender que me va a hacer bien. Eso, hacer entender a la gente que la ley hace bien, pero si los que ejecutan o interpretan el espíritu de la ley no la cumplen, ¿qué quedan para nosotros? Exactamente. Entonces los legisladores pueden construir leyes fantásticas si no hay ejecución de la ley o interpretación del espíritu de la ley. Vamos a seguir en el desorden total, donde el confort se pierde, la calidad de vida disminuye. Y todo el mundo está Exactamente. corriendo detrás del mango. Sí, Tener plata es tener poder. sí, Se desvirtúa totalmente la esencia del ser humano. sí. sí. Bueno, escúchame, acá el tiempo... Esto es de Silvia Blanco, que te admira. Muy lindo. Te admira. Bueno, no lo voy a abrir ahora, me lo llevo así. Sí, y luego sí, le daremos un beso no. a Silvia Blanco. Para Silvia Blanco de Normando, gran amiga. Muy bien, muchas gracias. Y sí, para que lo compartas si querés, o para que te lo mandes al buche solito. No, lo comparto con mis afectos, con mi claro mujer y que mis, sí. mis otros afectos. Qué buena, qué linda persona, ¿no? Bueno,
Gracias por haber venido. Te voy a seguir invitando, Guillermo. Gracias por Hacía invitarnos. mucho Pero que no venías. Este es un tema nodal de los Para de mí es estos nodal, tiempos sí. argentinos y del mundo, cuando uno analiza todo el tema mundial. Pero ¿por qué no nos llaman a los psicoanalistas, los políticos? ¿Sabe que sí? ¿Que hay que proponerlo? Pero ¿cómo? Yo lo vengo proponiendo. Llaman a gente de cuarta, no llaman a psicoanalistas de primera. No sé por qué. Luego de la pausa vamos a las reflexiones finales como siempre. Muchas gracias, Gianco. Gracias, Luisa. Ti spiego una parola, tu non lo so fare. La nostra fine non fu niente di speciale rispetto al fatto che poi tutto sa passare, ma mi perseguitano queste tre parole: ti voglio No hay ley, no hay ordenamiento, no hay confort, no hay calidad de vida, tanto en lo subjetivo, en lo individual, como en lo social. Esto para algunos que tienen un toscano en la oreja. Les pido por favor que escuchen exactamente lo que digo, porque si no, y no, es la represión, es esto, hacen una distorsión donde son cómplices inconscientes del desorden y de la mala calidad de vida. Es fundamental la ley, tanto a nivel individual, desde la familia, desde el orden, desde el modelo, como a nivel social, político y cultural. Nos vemos. Mare, mare, qualcuno da lassù saprà ascoltare. Mare, 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 ti spiego una parola, tu non lo so fare. La nostra fine non fu niente di speciale rispetto al fatto